Al iniciarse el siglo XVIII, la mayor parte de Europa se hallaba bajo el antiguo régimen, es decir, las sociedades europeas habían superado la etapa medieval y feudal, pero continuaban manteniendo un modo de vida basado en la economía agraria de tipo señorial, que prosperaban las monarquías absolutas y la sociedad estamental. Desde el punto de vista económico, la agricultura era la actividad más importante. Se trataba de una agricultura de subsistencia, y con un sistema de cultivo basado en la rotación trienal con barbecho. Los rendimientos eran muy bajos y se orientaban al autoconsumo. No había especialización de cultivos, los intercambios eran escasos y se realizaban en mercados locales o regionales. Las cosechas marcaban el ritmo de una economía que se veía periódicamente azotada por periodos de escasez de alimentos y subida de los precios. Estas crisis generaban hambre y miseria, y a menudo eran el origen de revueltas populares. La tierra estaba en manos de la nobleza y el clero, que poseía grandes propiedades, transmitidas de generación en generación. La mayoría de la población eran campesinos que trabajaban las tierras de sus señores y además estaban sometidos al pago de fuertes impuestos. Desde el punto de vista político, el rey tenía un poder absoluto. La monarquía era de carácter divino, concentraba todos los poderes en la persona del rey y no rendía cuentas a nadie. En consecuencia, los gobernados eran súbditos que no gozaban de ningún tipo de derecho. Para algunos asuntos, el rey debía consultar a los parlamentos, que estaban formados por representantes de los tres estamentos. El rey estaba auxiliado por unas instituciones que lo asesoraban, los consejos de Estado. Los largos conflictos del siglo XVII dieron paso a un siglo XVIII de relativa paz internacional, en el que los conflictos tratarán de resolverse mediante la actividad diplomática y la firma de tratados y alianzas entre los países. Eso, y la ausencia de grandes epidemias, la introducción de nuevos cultivos, como la patata y el maíz, y la mejor situación económica, provocaron que la población aumentase considerablemente, y entre los años 1650 y 1800, Europa pasase de tener 100 a 200 millones de habitantes. El aumento de la población provocó un crecimiento de la demanda de todo tipo de productos, por lo que se produjo una subida de precios que aumentó las ganancias de los propietarios. Y esto para obtener mayores beneficios aumentaron la producción, entre otras cosas cultivando nuevas tierras, en detrimento de los bosques. Las monarquías potenciaron este crecimiento económico impulsando reformas en la agricultura, protegiendo a las compañías comerciales internacionales y financiando la instalación de manufacturas dedicadas a la producción de objetos de lujo. En consecuencia, el comercio se incrementó notablemente. El desarrollo del comercio hizo que se construyesen y se mejorasen las carreteras y los canales. El comercio que más aumentó fue el comercio colonial con América, con el que además de intercambiar materias primas por productos manufacturados, también se comerciaba con esclavos negros, que eran recogidos en África, trasladados a América en condiciones penosas en grandes buques de carga y vendidos allí para trabajar de manera infrahumana en las plantaciones agrícolas. Entre los siglos XVI y XVIII, unos 20 millones de hombres y mujeres fueron capturados en África y vendidos como esclavos. La esclavitud no fue abolida en la mayoría de países europeos hasta finales del siglo XIX. Los defensores de este tipo de esclavitud la justificaban diciendo que eran cautivos de guerra y que si no existiese la posibilidad de venderlos como esclavos, habrían sido cruelmente masacrados. También la defendían diciendo que una vez en América, en general, los esclavos iban a tener una vida mejor que la que llevaban en su país, ya que los propietarios pagaban precios muy altos por hacerse con ellos. Y entonces les convenía darles el mejor trato posible para que pudiesen servirles durante muchos años. Y también la defendían diciendo que el servicio que prestaban estos esclavos hacía mucho bien a las colonias, sobre todo en las islas con plantaciones de azúcar, ya que estas islas tenían un clima casi tan caliente como el de la costa de Guinea, y entonces los negros tenían más aptitudes para trabajar que los blancos. Es decir, que los partidarios de este tipo de esclavitud defendían que el bien que hacía era mucho mayor que todos los inconvenientes que se le atribuyen a la esclavitud. Una de las principales características de la sociedad del antiguo régimen era su desigualdad civil, ya que estaba dividida en dos grupos bien diferenciados. Los privilegiados, que era la nobleza y el clero, y los no privilegiados, que era la burguesía, las clases populares urbanas y los campesinos. Se trataba de una sociedad cerrada en la que cada persona pertenecía a una clase social según su nacimiento y era prácticamente imposible el ascenso social. La nobleza y el clero eran los únicos que podían presentarse a cargos públicos y estaban exentos de pagar impuestos. Además poseían la mayor parte de las tierras, las cuales las explotaban en regímenes señoriales. La nobleza vivía de las rentas de la tierra, gozaba de concesiones y acumulaba cuantiosas riquezas. Y el clero vivía de las rentas derivadas de la explotación de su patrimonio territorial y también del diezmo, que era un impuesto del 10% sobre la cosecha de los campesinos. El clero no era un grupo homogéneo, ya que mientras el alto clero disfrutaba de los lujos y privilegios de la alta nobleza, el bajo clero llevaba una vida modesta como la de cualquier burgués de la época. Y en cuanto a los no privilegiados, eran el 90-95% de la población y agrupaba a personas de distinta situación económica y social, desde los burgueses hasta los esclavos. Sin embargo, les unía su oposición a los privilegios y al régimen señorial. La burguesía incluía a los grandes artesanos, a los comerciantes y a los banqueros, los cuales tenían una cierta riqueza debido al crecimiento económico del siglo XVIII, pero a pesar de su riqueza no tenían influencia política. Las clases populares urbanas agrupaban a los trabajadores manuales de las ciudades, como los pequeños artesanos, los sirvientes, los soldados o los obreros de las manufacturas, y los campesinos constituían el grupo más numeroso de la población, y sus condiciones de vida eran muy duras,
ya que estaban obligados a trabajar las tierras de los grupos privilegiados y a pagarles muchos impuestos para poder trabajar sus propias tierras. La Ilustración es un movimiento de carácter intelectual desarrollado en la Europa del siglo XVIII, que puso en cuestión todos los principios del antiguo régimen. Los precedentes de este movimiento fueron dos pensadores ingleses, John Locke, que criticó el absolutismo y planteó por primera vez la división de poderes, e Isaac Newton, que propuso el método científico, basado en la observación y en la comprobación de los hechos planteados. La Ilustración defendía la fe absoluta en la razón de la inteligencia humana, como único medio para entender el mundo, y se oponía a los dogmas de la autoridad, de la tradición y de las revelaciones. Los ilustrados creían que la humanidad, conducida por su inteligencia, podía alcanzar el conocimiento, que era para ellos la base de la felicidad, la cual era el objetivo último de la vida humana. Por ello eran partidarios de la educación y del progreso, es decir, de la mejora paulatina de las condiciones de vida de las personas. Los ilustrados también defendieron la tolerancia como la base de las relaciones humanas y criticaron la intolerancia religiosa. Aunque la mayoría de los ilustrados eran creyentes, negaban la superioridad de una religión sobre las demás y propusieron la necesidad de establecer unos códigos morales dictados por la razón. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, porque después de largas etapas de oscurantismo, los filósofos pensaron que finalmente la luz de la razón se proyectaba sobre las sombras de la Tierra. Las ideas de la Ilustración fueron propagadas por un grupo de pensadores, principalmente franceses, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire o Diderot. En sus escritos, estos eruditos defendieron los principios de libertad e igualdad de todos los seres humanos, oponiéndose a la sociedad estamental. Por tanto, apoyaron la movilidad social y el mérito según la valía y la inteligencia de las personas. Ante el mercantilismo, que defendía la acumulación de metales preciosos como la principal fuente de riqueza y el comercio como la mejor actividad para conseguirla, se impuso la fisiocracia, que defendía que la agricultura era la base para la riqueza de un país, ya que permitía vivir a sus habitantes, al producir excedente y así ser posible el intercambio de productos. Los fisiócratas también apoyaban la propiedad privada y la libertad de comercio e industria, y se oponían a toda intervención del Estado en la economía. La Ilustración se opuso al absolutismo y configuró una nueva doctrina, el liberalismo. Rousseau definió el contrato social como resultado de un pacto entre los ciudadanos y planteó el principio de soberanía nacional, en el que el poder emanaba del libre consentimiento de todos los ciudadanos, expresado mediante el voto. Montesquieu defendió la división de poderes, en poder legislativo, ejecutivo y judicial, y puso un especial énfasis en la independencia del poder judicial. Y Voltaire defendió la necesidad de un parlamento que limitase el poder del rey y de un sistema fiscal que no recayese exclusivamente sobre las clases bajas. Dos pensadores ilustrados, Diderot y D'Alembert, publicaron en una enciclopedia de 35 volúmenes en la que colaboraron los principales escritores de la Ilustración, que reunía todos los conocimientos de la época, fundados en la razón y en el estudio de la naturaleza, y a pesar de la persecución a la que fue sometida, tuvo un gran éxito de ventas, difundiendo así las ideas de la Ilustración. También contribuyó a la transmisión de las luces las reuniones de pensadores, científicos y escritores, en las que se debatían y se confrontaban las nuevas ideas. Desde la Edad Media, el poder real estaba limitado por la acción de las dos cámaras del Parlamento, la de los obispos y grandes nobles y la de los burgueses, representantes de las ciudades. Los monarcas necesitaban su autorización para el cobro de impuestos o para declarar la guerra. Pero en el siglo XVII, la dinastía de los Estuardo pretendió gobernar sin el control del Parlamento y procedió a detener o a justiciar a quienes se lo opusieron. Estos hechos dieron lugar a una guerra civil entre los defensores del Parlamento y los de la monarquía absoluta. En el año 1649, el rey Carlos I fue decapitado y se proclamó la República. Oliver Cromwell, el principal impulsor del cambio político, acabó transformando la República en una dictadura militar. En el año 1660, tras la muerte de Cromwell, el Parlamento restableció la monarquía. Carlos II, el nuevo rey de Inglaterra, tuvo que aceptar el control del Parlamento, el cual en el año 1679 votó a favor del habeas corpus, que era un texto que garantizaba las libertades individuales y impedía al rey toda detención arbitraria. En el año 1689, una segunda revolución acabó definitivamente con la monarquía absoluta de los Estuardo, y el Parlamento ofreció la corona a Guillermo de Orange. El nuevo rey firmó la Declaración de Derechos, que limitaba el poder del monarca y sometía algunas de sus decisiones al Parlamento. Inglaterra fue así el primer país que tuvo una monarquía de poder limitado, en la que había separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y en la que los ciudadanos tenían garantizada la defensa de su libertad individual. La monarquía parlamentaria británica se convirtió en un ejemplo a seguir para los filósofos franceses de la Ilustración. A pesar del ejemplo inglés, la mayoría de los monarcas europeos seguían ejerciendo un poder absoluto. Ahora bien, algunos de ellos, como Federico II de Prusia, María Teresa de Austria, Catalina de Rusia
y Carlos III de España intentaron hacer compatibles el principio de autoridad del absolutismo con las ideas de progreso, la racionalización y la modernidad de la Ilustración. Los déspotas ilustrados y sus ministros promovieron un cierto reformismo con la voluntad de actuar en favor del bien del pueblo, pero reservándose la capacidad de decisión. El lema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Su política reformista se caracterizó por la racionalización de la administración del Estado, la reforma de la enseñanza, la modernización de la agricultura, el desarrollo de las manufacturas y la liberalización parcial de la producción y del comercio. De todas maneras, las posibilidades de esta experiencia reformista resultaban muy limitadas, ya que no era posible reformar la economía y mantener intacta la sociedad estamental y el poder absoluto. Las contradicciones de esta vía reformista abrieron la puerta a la época de las grandes revoluciones liberales del siglo XIX, ya que la burguesía era más rica, pero seguía sin tener poder político. Las 12 colonias inglesas, establecidas en la costa este de América del Norte, protagonizaron en el siglo XVIII la primera insurrección colonial contra una metrópoli y constituyeron el primer ejemplo de gobierno fundamentado sobre los principios de igualdad y libertad. Los habitantes de estas colonias, conocedores del proceso político de Gran Bretaña y animados por las ideas de igualdad, de libertad y tolerancia que les llegaban de la Europa ilustrada, se enfrentaron a la metrópoli en defensa de sus intereses y de sus derechos. Los colonos americanos no estaban de acuerdo con las tasas e impuestos, especialmente sobre el té, así como tampoco con el monopolio comercial que Gran Bretaña ejercía sobre su territorio. Como la ley no les otorgaba ninguna representación en el Parlamento de Londres, declararon su intención de no obedecer unas leyes que no habían sido votadas por sus representantes. En el año 1776, delegados de las 13 colonias redactaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, cuyo preámbulo fue escrito por el luego presidente Thomas Jefferson. La declaración expresaba el derecho de todas las personas a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y el deber de los gobernantes de respetar los derechos inalienables de las personas. La guerra contra la metrópoli fue larga y los insurgentes contaron con la ayuda de voluntarios europeos, entusiasmados por sus ideas de libertad. Gran Bretaña no reconoció la independencia del territorio americano hasta el año 1783, tras la derrota de Yorktown. Y George Washington, un general que lideraba el ejército insurgente, fue proclamado primer presidente de los Estados Unidos de América. En el año 1787, el nuevo Estado americano redactó la primera constitución escrita de la historia. El texto constitucional aseguraba la separación y el equilibrio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, establecía una forma de gobierno republicana, con amplios poderes para el presidente, y establecía una estructura federal, que permitía una amplia capacidad de autogobierno a cada antigua colonia, es decir, que funcionaban como distintos estados y cada uno de ellos podía tener su propia policía, justicia, enseñanza, etc. Por encima de los estados se situaba el gobierno federal, que era responsable de los asuntos exteriores, de la defensa, de las finanzas y de la moneda del nuevo país. La Constitución se completaba con una declaración de derechos que garantizaba la libertad de religión, de prensa, de expresión, de reunión y el derecho a ser juzgado por un jurado. Asimismo, nadie podía ser privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin un procedimiento judicial. Esta aplicación práctica de los principios del liberalismo explica el impacto de la Revolución Americana en el resto del mundo, haciendo que en Europa aumentase el sentimiento de hostilidad hacia la monarquía absoluta. El último rey de los Austrias, Carlos II, murió en el año 1700 sin descendientes, y nombró heredero a su sobrino nieto, el príncipe francés Felipe de Borbón. La proclamación de Felipe V como rey significó la implantación en España de la dinastía borbónica y la introducción del modelo absolutista francés. Una parte de las potencias europeas se oponían al nuevo monarca español, ya que significaba un fortalecimiento de los Borbones en Europa. Muy pronto Gran Bretaña, Holanda, Portugal y el Imperio Austriaco declararon la guerra a España y a Francia. El candidato que pusieron a Felipe V fue el archiduque Carlos de Austria. Este enfrentamiento dio origen a la Guerra de Sucesión, que además de un conflicto internacional fue también un conflicto interno en España, ya que mientras que Castilla apoyaba a Felipe de Borbón, la corona de Aragón apoyaba a Carlos de Austria, para que no le privase de sus fueros. En el interior las tropas borbónicas se impusieron en la batalla de Almansa del año 1707, tras la cual ocuparon Valencia y Aragón. En el año 1713, el archiduque Carlos heredó la corona de Austria a morir su hermano, y eso provocó que ante el temor al excesivo poder de los Habsburgo, Gran Bretaña y Holanda retirasen su apoyo al archiduque Carlos. Entonces se firmó el Tratado de Utrecht, que puso fin al conflicto internacional y reconoció a Felipe V como rey de España. Pero para que se firmase el Tratado de Utrecht, España tuvo que ceder a Austria los territorios europeos de Nápoles, el Ducado de Milán, Flandes y Cerdeña, y también tuvo que ceder a Gran Bretaña los territorios de Gibraltar y la isla de Menorca. Los primeros Borbones españoles
Felipe V y Fernando VI siguieron el ejemplo de sus parientes e implantaron el modelo francés de la monarquía absoluta centralista. Es decir, que todos los poderes residían en el monarca. Para gobernar el rey se ayudaba de unos asesores o secretarios, nombrados directamente por el monarca. Las cortes desaparecieron, excepto las castellanas, y la labor legislativa dependía exclusivamente de las instituciones directamente controladas por el monarca. Los consejos se mantuvieron, pero su función era meramente consultiva. Además de centralizar todo el poder en sus manos, los Borbones tendieron a unificar todo el territorio, imponiendo unas leyes únicas, una idéntica administración y la homogeneidad de todas las instituciones. Como castigo por el apoyo al candidato austriaco, Felipe V anuló todos los fueros e instituciones de la Corona de Aragón, y con los decretos de nueva planta se impuso el sistema administrativo castellano en todas las tierras de la Corona. El territorio quedó dividido en provincias, al frente de las cuales el monarca colocó a un capitán general con poder militar y administrativo, que ejercía como gobernador. En cada provincia se crearon audiencias para la administración de justicia, se implantaron corregidores para el gobierno de los municipios y se implantaron intendentes para la recaudación de impuestos. Como en el resto de Europa, en la España del siglo XVIII surgió un grupo de pensadores ilustrados con interés en la ciencia, en la educación, en el espíritu crítico y en la idea de progreso. Los ilustrados españoles, preocupados por la decadencia de España tras la crisis del imperio de los Austrias, se fijaron como principales objetivos el crecimiento económico, la reforma de la sociedad, la mejora de la enseñanza y la modernización de la cultura española. Pero la ausencia en España de amplios grupos burgueses, el gran poder de la Iglesia católica y el conservadurismo de los medios intelectuales dificultó la expansión de las ideas de la Ilustración. Entonces la mayoría de los ilustrados acabó colaborando con la monarquía, convencidos de que solo un poder fuerte era capaz de llevar adelante las reformas necesarias. Estos pensadores encontraron un eficaz apoyo en el rey Carlos III, que gobernó entre los años 1759 y 1788. Pero aún así, este monarca no renunció a su poder ni quitó los privilegios nobiliarios. Las medidas reformistas más importantes del gobierno de Carlos III, que significaron la aplicación en España del despotismo ilustrado, fueron la imposición de la autoridad real sobre la Iglesia, llegando a expulsar a los jesuitas de España, la creación de nuevas escuelas dedicadas a la enseñanza primaria, la reforma de los estudios universitarios, el decreto de que todas las profesiones eran honestas, el impulso y la protección de las sociedades económicas de amigos del país, dedicadas a fomentar la agricultura, la industria y el comercio, la limitación de los privilegios de la mesta, el impulso para cultivar nuevas tierras, la liberalización de los precios del trigo y el decreto de la libertad de comercio con América para todos los puertos españoles. Al iniciarse el siglo XVIII, España continuaba siendo una sociedad esencialmente rural y estamental, con una agricultura de escasos rendimientos, técnicamente atrasada, y con la mayor parte de las tierras en manos de los privilegiados. El aumento de la población, pasando de 7,5 millones a 11 millones a final de siglo, en la expansión de la economía europea y las medidas reformistas de Carlos III, mejoraron la economía española. El crecimiento demográfico hizo aumentar la demanda de productos. Así, una serie de mejoras agrícolas, como la introducción de nuevos cultivos, la expansión del regadío y el aumento de la viticultura, aumentaron la producción agrícola. Ahora bien, este crecimiento fue mayoritariamente el resultado de la extensión del espacio cultivado. El comercio y la industria también se modernizaron. La liberalización del comercio con América permitió la expansión de las compañías comerciales. También se crearon las manufacturas reales y se protegieron las manufacturas privadas. Y también se pusieron aranceles para proteger la industria nacional de la competencia exterior. Sin embargo, no se solucionó el principal obstáculo para el desarrollo industrial, que era la escasa demanda, como consecuencia de la pobreza del campesinado. Por esta razón, los ilustrados exigieron una reforma agraria que pusiese fin a la concentración de las tierras en manos de los privilegiados. Y eso es todo. Un saludo.